en este tu en vivo refrigerio espiritual. Bueno, pues este es el último miércoles, señores, del 2024. Este es el último miércoles del 2024. Pero también el viernes vamos a tener también una sorpresa de viernes refrigerio. Hablando con los adultos, hablando con los refrigerio. Nocturno. Refrigerio nocturno. Refrigerio nocturno. Sí. Vamos a tener una edición especial. Vamos a estar buscando la fecha para ser más claro. Pero mientras tanto, viernes 27 me dice el profeta. Viernes 27 vamos a estar reunidos. Va a haber algo especial, poderoso, antes que se cierre el año. Pero este refrigerio juvenil es el de este año, el último miércoles. Así que vamos a dar inicio a este evento poderoso. Pero sin más, tenemos que presentarnos. Tenemos a mi amigo Elías Palma. Saluda al oyente, Elías. Saluda al oyente. Dios me lo bendiga a todos los que se van conectando. Estamos aquí un miércoles más. Otro miércoles va a ser de bendición. Y brevemente quiero testificar, Jonathan, porque en el programa, pasado, cuando hablábamos sobre el afán y la ansiedad, cuando hablamos del afán y la ansiedad, dice que ciertas personas que se conectaron me testificaban porque estaban así como era la graduación de sus hijos. Wow. Entonces se encontraban en esa manera de euforia, afanados. Entonces dice que cuando se entraron al canal y me digo que es verdad lo que esos muchachos están hablando. Wow. ¿Por qué me voy a afanar por estos tiempos si Wow. eso es solamente un día y ya todo esto va a pasar? Por eso que quiero exhortar a todos los que se van conectando, que así mismo como esa persona nosotros pudimos ser de bendición para ella, yo quiero que usted comparta a otros para incentivarla, porque este no va a ser la excepción. Este programa, el poder de la influencia, va a ser de mucha bendición para todos los que le escuchen. Su servidor, Pedro Elías. Santo, hay volumen. Bueno, hoy tenemos un invitado especial directamente de la Gloria Protera, Josimar Richards. ¿Cómo está, varón de Dios? Bendiciones, gracias a los pastores de estas casas, los padres espirituales de ustedes, los pastores del CIP, a ustedes por la invitación. Bueno, soy un espiritual del pastor y profeta Moisés Bell y la pastora Ingrid Bell. Y estamos aquí para poder compartir con ustedes en este tiempo especial. Queremos saludar a todos los que se están conectando, que puedan mandar este link a sus diferentes grupos de WhatsApp para que alguien sea bendecido con esta palabra que sin duda yo sé que el Espíritu Santo hablará hoy. Así es. Así es. Así que de esta manera vayan compartiendo, vayan dando, comenten, enriquece este programa. Yo sé que estamos en diciembre, un mes donde la gente está bastante ocupadita, pero saque esos minutos porque sabemos que va a ser de bendición, Elías. Así que sin más, queremos saludar a toda mi gente. Está Edison Fader, Rodríguez Gerardo, también está Chakeila, que siempre está, mi respeto, Chakeila, toda la gente que nos apoya, que hacen que este programa funcione. Queremos saludarle y mandarle saludos y bendiciones. Hagan su pregunta, vamos a estar respondiéndola. Así que hagan que este programa sea bastante dinámico, porque sabemos que cuando se comparte entre hermanos podemos sacar buenos consejos, buenas respuestas. Y este programa es de todo. Elías Palma, empezamos. Bendiciones. Recuerden, el tema lo que vamos a estar desarrollando hoy junto a estos ministros de Dios es el poder de la influencia. Y yo quiero tocar el texto bíblico que está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 33. Dice así la palabra de Dios: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Jonathan. De esta manera vamos a estar empezando. Vuelvo y repito: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El poder de la influencia. Cuando hablamos del poder de la influencia, estamos hablando de algo muy poderoso que de verdad es de bendición para cada uno de nosotros. Nosotros debemos saber qué es la influencia y qué poder tiene la misma. Porque estamos hablando de que son dos palabras que son diferentes, pero cuando se unen, hacen una palabra poderosa. Quiero poder entrar de esta manera diciendo de que la influencia es la capacidad de afectar, guiar o cambiar el comportamiento, las decisiones, las acciones de otros a través del liderazgo, el ejemplo, la palabra o las acciones. El poder de la influencia no solo se ejerce con autoridad, sino también con el impacto que dejamos en la vida de las personas a través de nuestras actitudes. Debemos entender que la verdadera influencia es aquella que genera un cambio positivo
y duradero. Cuando hablamos de influencia estamos hablando de algo bastante poderoso, pastor. Yo siento que usted está como... Está metido en el asunto. Estamos bien. No te me ponga nervioso. Cuando hablamos de influencia estamos hablando de que hay alguien que tiene poder Así es. para hacer que una persona cambie de una decisión o cambie de un pensamiento. Por eso entiendo que cuando el Señor Jesús dice que no nos iba a dejar solo, que nos iba a dar el consolador, y cuando se lo dice a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean invertidos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué era eso? Yo me preguntaba, ¿para qué era eso? Era para que nosotros pudiéramos tener un poder para poder influenciar a una sociedad que Así se está es. perdiendo en su delito y pecado. Porque la misión de nuestro Señor Jesucristo era salvar a la humanidad. Pero como hombre no íbamos a poder. Así es. Por eso que teníamos que estar invertidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando uno está invertido del poder del Espíritu Santo, automáticamente tenemos el poder para poder transformar una persona que se puede perder en el alcohol, que se puede perder en la drogadicción, que se puede perder en la pandilla, que se puede perder en cualquiera parte o área de la vida que tiene déficit. Y entonces entendí lo importante de la influencia del Espíritu Santo. Josimar. Así es importante porque una vez que el poder del Espíritu Santo cae sobre el hombre, le da una autoridad. Una autoridad, así es. Cuando el poder del Espíritu Santo cae sobre nosotros, hay una autoridad, pero hay una diferencia. Y quiero hablar sobre esto, porque aunque tú puedas tener el Espíritu Santo, tienes el poder, pero no quiere decir que tengas influencia. Así es. El poder te da autoridad, pero la influencia te da acceso. Así Wow. es. No, vamos Háganos, profundo. desarrolla ese tema. ¿no? Hay gente que vamos a poner, tienen el Espíritu Santo, pero no influencian a nadie. Porque aunque tienen la autoridad, no tienen influencia. Así Y es. no precisamente alguien que tenga poder, autoridad, te va a tener influencia. Ahora, ¿cómo yo hago la influencia? Antes Jonathan decía algo muy importante. Tengo al Espíritu Santo, pero debo de comportarme como Jesús. Así es. Porque una vez que yo me comporto como Jesús, yo hablo como Él, camino como Él. Y en cada situación que yo estoy pasando, yo pregunto, tengo al Espíritu Santo que Él nos convicciona. ¿Cómo actuaría Jesús en medio de esta crisis, en medio de esa dificultad? Entonces mi comportamiento es lo que me hace influenciar a otros, Así no es es. mi poder. Así Wow. es. Wow, mira, este tema es poderoso porque ya de una vez entramos brevemente en el tema porque estamos hablando del poder de la influencia. Y cuando yo buscaba definiciones, Jonathan, acerca de eso, dice que en el latín usan el concepto del fluir hacia adentro. Y cuando yo me ponía a meditar del poder de la influencia, nosotros no podemos influir a nadie o influenciar a nadie en hacer algo si no penetramos dentro de él, si no penetramos dentro de su alma. Por eso que el varón decía, podemos tener poder, podemos tener autoridad, pero no vamos a influenciar a nadie. ¿Cuándo llegamos a influenciar a alguien? Cuando lo que nosotros tenemos se lo transmitimos a alguien y se lo internaliza. Cuando ya ese poder que nosotros cargamos, ya ese Espíritu Santo, ya que la persona no ve. Wow, Por eso wow. que nosotros vemos a Jesucristo. Y me gustaba mucho la imagen que yo ponía ayer porque era de camino a Emaús. Dice que ellos sentían que su corazón ardía donde dentro. Y ahí es donde empieza la verdad, lo que es la influencia. Cuando ya tú cambias a la persona de adentro, luego cambia su exterior. Porque eso es la influencia. La influencia tiene el poder de cambiar a la persona el exterior. Pero cuando yo meditaba en esto, es que nadie puede cambiar su exterior si antes no llegamos dentro. Si antes no lo tocamos adentro, Jonathan. Y yo quiero que sigamos por esa línea. Sí, porque me interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que nosotros no podríamos influenciar a nadie hacia el reino de los cielos, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Así es. Así es. Por eso que esas palabras cuando se unen hacen una explosión poderosa. Sí. Poder e influencia. O sea, el poder es algo que da autoridad. El poder es algo que da dominio, Así es. gobierno. Cuando tú tienes poder, tú puedes hacer muchas cosas. Pero cuando tú tienes poder e influencia, entonces tú tienes algo ganado que se llama gente lo que queremos. Ahora, Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Mira lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Una pregunta. No sirve ya para nada, sino para echarse fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconder. Jesús nos está poniendo a nosotros como referencia en esta tierra. Jesús nos está poniendo a nosotros como una figura de influencia. Porque cuando hablamos de luz, estamos hablando que nosotros vamos a iluminar personas.
a través del poder del Espíritu Así es. Santo. Nosotros vamos a hacer que personas sean transformadas con el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a hacer que tu influencia pueda afectar a muchas personas, Josimar. Así es, una vez que nosotros entendemos este concepto, nos podemos parar y entender por qué hoy en día, vamos a hablar por la iglesia. Hay iglesias que se manifiesta el poder de Dios, pero no tienen influencia en la gente. Y eso es muy importante entender, que el poder se basa en la autoridad, pero la influencia se basa en las relaciones. Vamos allá. Profundo. La influencia se basa en las relaciones. Una de las cosas que tenía nuestro maestro era que donde él iba, la multitud lo apretaba. Seguía. ¿Por qué? Porque aunque no era el Sanedrín de aquel tiempo, tenía una influencia porque él caminaba con humildad. Se movía conforme a los principios del reino. Cuando los discípulos de Juan le dicen, enséñanos a orar, lo primero que él dice, sé que no es el tema, pero para poder entrar como pilar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Una vez que el reino de Dios está sobre un hombre, él tiene la influencia para poder afectar el reino de la tierra. Así es, Jonathan. No, este tema es sumamente importante y eso era lo que podemos decir que le incomodaba a los escribas y fariseos, porque ellos andaban en el templo, pero cuando llegó Jesús con esa autoridad, cuando llegó Jesús, como dice mi hermano acá, con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que marca la diferencia en muchas personas. Y cuando Jesús llega con este poder, con esa influencia de humildad, con esa influencia del reino, de reflejar a su Padre, las personas dejaron el templo y lo empezaron a seguir a Él, porque nosotros sabemos que una persona influyente es una persona con la capacidad de poder mover mucha masa, de poder mover multitudes. Eso es lo que hace la influencia en nosotros, Jonathan, mover a personas, pero no solamente hacia lo malo, sino guiar personas, como decía mi hermano, hacia lo bueno, hacia el reino. Y muchas personas solamente con solo verte a ti, ya tú la estás influyendo a ella. Así es. Porque Jesús no tenía que hablar, solamente ellos veían el caminar del maestro y ellos, wow, yo lo voy a seguir, yo voy a caminar en pos de él. Pero el maestro, yo creo que es el mayor ejemplo que nosotros podemos tomar como influencia. Es que cuando Jesús viene al mundo, Él viene a demostrar algo y rompe los protocolos. Porque los judíos con los pecadores no se mezclaba. Tú sabes que estaba esa cosa como que si el maestro supiera quién es ella. O sea, había una cosita ahí. Y me gusta cómo Jesús refuta todo eso. Porque Jesús vino a cambiar la atmósfera que se estaba viviendo en aquel tiempo. Él vino a influir qué cosa, amor. Él vino a influir qué cosa, gozo, paz. Que se puede, que podamos vivir aquí en esta tierra. Ahora, quiero seguir en esa misma línea diciendo, si nosotros somos influencia positiva o si nosotros estamos siendo influencia negativa. Wow, es una pregunta muy importante que yo quisiera que nosotros respondamos. Los que están en Facebook nos siguen. Nosotros somos una influencia positiva. Es una pregunta muy personal. Si tú estás influyendo a gente a hacer cosas buenas o estás influyendo a hacer influyendo a gente a hacer cosas malas. Porque esa pregunta no lo tenemos que hacer, Pastor Richardson. Esa pregunta la tenemos que hacer porque algo aprendí, que todos nosotros tenemos influencia. Todos. Así es. Todos, algunos tienen más que otros, pero todos tenemos influencia. Y si todos tenemos influencia, nosotros tenemos que saber si estamos influenciando de buena manera o de mala manera. Pastor, ¿usted cómo está influenciando? ¿De buena manera o de mala manera? ¿Cómo usted se siente? No puedo hablar por mí, porque siempre el que va a poder dar esa respuesta es la gente que está a nuestro alrededor. Así es. Pero yo procuro influenciar conforme a la palabra. Así es. Ahora, nosotros tenemos que entender en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, que nosotros como hombres, mujeres de Dios, tenemos una influencia, pero también somos seres humanos imperfectos, que estamos en un desarrollo, como dice la palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Lo más importante es que en medio de ese proceso se pueda ver a Jesús. Así es. Lo más importante es que tú y yo podamos modelar a Cristo y que la gente pueda ver no en ti, no te vea en ti, sino a Jesús. Por eso que uno de las frases del profeta T.B. Joshua, que en paz descanse, él decía una oración muy sencilla: menos de mí y más de ti. En cuanto al ámbito cristiano, nosotros dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos. El hombre se le halló maldad en el corazón, pero cuando estamos a Jesús ya no vivo yo.
Ahora vive Cristo en mí. Lo más importante es tener una relación con Cristo, porque yo no puedo intentar modelar a alguien con el cual yo no paso tiempo. Ay, el día de ayer yo subía una frase en mi estado que era que uno nunca puede ser en público con lo que no es el secreto. Así Jonathan. es. Nunca vamos a poder reflejar algo que no somos, por más que queramos aparentar saco y corbata, la vestidura que tengamos externamente. No lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de quiénes somos. Y muchas veces nuestros frutos son los que van a influenciar a la persona a que nos sigan. Nuestros frutos, lo que nosotros demostramos, la persona nos van a ver y nosotros la persona van a ver. Esa persona es digna de seguirla. Por eso que nosotros, ¿por qué digo? Porque Jesús, la persona más humilde que pisó esta tierra, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener, lo amo. Jesús, porque es Jesús, es el que nosotros debemos mirar. Y cuando nosotros ponemos a ver la vida de Jesús, no tenía un saco, no tenía una corbata, no tenía lo que la otra persona tenía, pero su esencia, lo que salía de él, su fruto, como nosotros decíamos, era lo que hacía que la persona lo siguieran, y la persona son los frutos, porque la gente decía, mucha señal hace este. Entonces la gente lo seguía, y eso era lo que la persona, los otros no hacían señal, los otros no demostraban nada para poder seguirlo. Por eso que cuando Jesús viene en ese poder, yo creo que las personas se quedaron muy atónitas. Y cuando la persona venga una persona que tiene su propia esencia, que venga una persona que camina como dijo el hermano, refleja a Jesús, tiene intimidad con Jesús, la persona va a decir, un verdadero israelita, Jonathan. Así mismito es. Por eso que me gusta este tema. Este tema nosotros tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué nosotros debemos ser gente que influye a otra persona de manera positiva? Porque el enemigo también tiene gente que influyen, así es. De manera negativa. Hay gente que están llevando gente al mismo Seol. Así es. A través de música, Así a es. través de Hollywood, la influencia es tan terrible que la misma Biblia lo cumple, que incluso el amor de muchos se ha enfriado a través de la maldad. Sí, hay hombres inicuos, hay hombres perversos que existen en esta tierra que están llevando a otros hombres al mal. Por eso que cuando le hago la pregunta que si nosotros estamos influyendo bien, tenemos que dedicarnos a eso. Porque si Cristo nos llamó a ser luz y sal en el mundo, nosotros entonces tenemos que caminar como luz, tenemos que caminar como gente de reino, tenemos que donde nosotros lleguemos debemos ser cabeza y no cola. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha posicionado. Cuando hablamos de influencia, también estamos hablando de posición, de liderazgo. Estamos hablando de que nosotros estamos en una posición donde podemos llevar a gente a cambiar su vida. Cuando hablamos de la política, me gusta hablar de Nayib Bukele, un reformador que agarró un país que de la nada estaban gobernando los Mara. La maldad. Hasta que llegó uno y dijo, tú sabes qué, estas cosas van a cambiar. ¿Sabe por qué? Número uno, tenía poder. Y número dos, tenía influencia. Así es. Cuando una persona tiene poder e influencia, puede transformar una nación. Así es. Y está siendo comprobado que ese país no está haciendo lo mismo, al contrario. Todo el mundo quiere ir a ese lugar porque alguien transformó y quitó la mentalidad que unos psicópatas habían dejado. Yo no voy para allá porque allá matan, yo no voy para allá porque esto. Pero alguien se levantó. Por eso que yo soy de los que creo que Dios dio a 12 y ahora ¿cuántos somos? Hay una influencia poderosa bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a entrar ahí. Por eso que nosotros tenemos que multiplicarnos. Nosotros nacimos para multiplicarnos. La iglesia nació para multiplicarse. Por eso que a todo joven que nos escucha, a toda persona que está en ese lugar viendo el chat, a todo mundo, tú tienes un don, tú tienes un talento, tienes que ponerlo en mano y en disposición de Dios para poder influenciar a otros. Hablamos de la danzarina, hablamos del que canta, hablamos del que predica, hablamos de toda persona que ejerce un ministerio. Oye, nosotros no vinimos aquí a no influenciar a nadie. Nosotros tenemos aquí a influenciar gente para que cambien su mentalidad y cambien su estilo de vida. Elías. Y agarrando el desarrollo que hicieron los hermanos sobre la influencia, que la influencia es esa capacidad que tiene una persona o algo de cambiar tu comportamiento, de cambiar tus decisiones que tú tomas. Y me gusta mucho porque la influencia es algo que cambia.
La influencia es algo que reforma. Y cuando nosotros vemos nuestra ciudad Colón, lo único que puede cambiar a Colón es nuestra influencia, Jonathan. Por eso que nosotros los cristianos, y le exhortamos a todos los cristianos que nos escuchan, debemos de estar revestidos del poder, debemos de estar revestidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es esa influencia que ya Él ha hecho dentro de nosotros, para que nosotros podamos llegar a esa persona, para que nosotros podamos llegar a todas esas personas que están a nuestro alrededor. No que ellos nos influyan a nosotros. Por eso que Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y cuando nosotros vemos eso, que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, Pablo te está diciendo, ten cuidado con quien tú andas, porque si ellos no te influencian a ti, o tú no lo puedes influenciar a ellos, tú te vas a convertir a ellos y no ellos a ti. Entonces nosotros debemos de tener eso muy claro, que Dios nos ha dado esa autoridad, ese poder, esa influencia, ese Espíritu Santo para nosotros transformar otras vidas. Mi hermano. Josimar, pregunta. Sí. ¿Cómo tú influyes en esta sociedad? ¿A qué Dios te ha llamado a influir en esta sociedad? Como hombre de Dios, a impactar los corazones a través de la voz de Dios. Es importante que podamos hacerle entender a la gente que todavía Dios habla. Todavía desde el momento que el Dios hágase la luz, esa voz todavía está teniendo efecto. Ahora es importante en este tiempo que la voz de Dios empiece a influenciar los corazones, porque hay muchas voces ahorita mismo intentando cambiar la verdad de Cristo. Alguien tiene que levantarse en predicar la palabra del Señor, en decirle a la juventud que aunque estamos en un siglo XXI, donde están haciendo entender que ahorita mismo que el hombre se puede casar con el hombre, que la mujer se puede casar con la mujer, que hoy en día es algo normal, es un poder de influencia a través de la televisión, a través de las cómicas, de las redes, pero hay una palabra que puede pasar años, dice cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se tiene que levantar una generación de jóvenes que podamos influenciar, se tiene que levantar los evangelistas, los profetas, la gente que tome las calles y diga, mira, ¿sabe qué? Jehová uno es y a Él solamente adoraremos. Aunque estamos en medio de un siglo, donde muchos sistemas están quieren corrompir la verdad, aunque la verdad nunca podrán corrompirla. Se tiene que levantar un joven que diga, espérate, la Biblia dice que Él hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Aleluya. Ahora, yo no puedo influenciar, Jonathan y Elías, yo no puedo influenciar con la palabra si yo primero no vivo en ella. No soy porque la palabra primero dice la Biblia que la palabra es una espada de doble filo. ¿Por qué de doble filo? Porque primero me corta a mí y luego corta para allá. Ahora, ¿qué es lo que hace cuando me corta? Me alinea. Así es. Por eso yo no puedo ser influencia si yo no me dejo influenciar por Jesús. Bueno, así es. Yo no puedo hacerlo. Por eso que compartíamos que para nosotros influenciar a otros, primero tenemos que estar nosotros bien llenos e influenciados. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 17, dice, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Así es. Por eso que aunque Pedro quiso negar a Jesús, que de hecho había una palabra profética que Jesús le dijo, no, de cierto me negarás, pero dice que le dijeron, espérate, tu palabra lo están negando, pero tú hablas como Él, tú te comportas como Él, tú caminas como Él. Aleluya. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, tú podrás intentar ni abrir la boca, pero la esencia de Jesús se te va a ver. La gente va a decir, espérate, yo voy a buscar al Dios que ella está sirviendo, yo voy a buscar al Dios que Él está siguiendo. Necesitamos una generación que se levante a modelar a Cristo. Así es, mira, este tema es importante por lo que dice el varón, a modelar a Cristo, Jonathan, porque muchas veces sin uno tener que abrir la boca, Jonathan, ya las personas te están viendo. Y en estos días recibía una llamada de mi tío y él me decía que se encontró con una persona pues que compartió conmigo en un curso que yo estaba y dice que esa persona le dijo, tu sobrino impactó mi vida, tocó mi vida. Y yo me quedaba sorprendido porque yo no le llegué a predicar a esa persona así, solamente yo iniciaba mi oración, solamente yo
yo modelaba a Cristo, solamente yo reflejaba a Cristo. Entonces cuando yo escuché esto, yo, wow, hay personas que nos están viendo y que nosotros estamos tocando y estamos marcando, que ni siquiera nos lo están diciendo a nosotros, pero ellas nos están viendo, Jonathan. Por eso que Daniel dijo, no nos vamos a contaminar con la comida del rey, sino que vamos a permanecer, vamos a separarnos, no vamos a comer del vino de él, no vamos a comer de la carne de él, no vamos a comer de la comida de él, vamos a separarnos. Esto está Y poderoso. yo me imagino a Daniel en medio del reino siendo diferente. Me imagino que algunos lo veían y wow, y todo eso tiene su recompensa. Ser diferente influye a otro, Jonathan. Pero vamos a entrar profundo, porque yo trae la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 10. Porque una vez mi madre me dijo que las 4 personas que uno se rodea es la que tú te va a parecer. Si tú te juntas con sabio, sabio va a ser. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 10, dice: después de esto, Samuel le decía a Saúl, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Pero mira lo que me gusta aquí. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás ellos y serás mudado en otro hombre. Tú te imaginas ese movimiento, tú te imaginas ese enlace, esa junta, esa asociación que hizo Saúl con esa persona. Samuel le dice, cuando ellos desciendan y allá tú te vas a encontrar con ellos, entonces empezarás a profetizar. Entonces nosotros debemos entender esto, Jonathan. Cuando tú te juntas con profetas, tú vas a quedar profetizando. Cuando tú te juntas con personas evangelistas, tú vas a predicar. Cuando tú te juntas con pastores, tú vas a tener ese manto, tú vas a tener esa influencia. Y cuando nosotros entendemos eso, Jonathan, el mundo va a cambiar, Colón va a cambiar, porque si los cristianos se unen, van a empezar a profetizar. Y tú te imaginas, Saúl no había profetizado, pero cuando se juntó con profeta empezó a caminar en esa gloria. Y dice que las personas se maravillaban y decían, wow, pero ese no es Saúl, el que nosotros vimos irse normal, y ahora está profetizando entre los profetas. Porque eso es lo que pasa cuando tú te juntas con personas de tu mismo caña, de tu mismo espíritu. Tú empiezas a ser influenciado por ellos, pero tú también vas a trastornar una atmósfera, Jonathan. Dios mío, vamos a los comentarios. La gente se metió. Influimos, dice Petra de Montenegro, influimos en los demás cuando vivimos lo que predicamos. Así es. El Ministerio de Danza Leví dice, lamentablemente, aquellos con que influencia negativa reconocen su capacidad y la usan. Sin embargo, los que tienen buena influencia no logran tener mayor alcance porque dudan de su potencial. Esto está profundo y quiero detenerme ahí. Por eso que le hacía la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que tú no estás usando? Si ya Dios te dio un don, si ya Dios te llamó, hay que seguir avanzando, hay que multiplicarnos, porque fue Dios que te dio y Él es el que te respalda. Dice por acá, el pastor Rubén de sí, saludo a nuestro pastor que también está en plena sintonía. No solo poder e influencia, hay que tener voluntad de producir un cambio, porque hay muchas personas de poder e influencia y no cambian nada, solo beneficios propios. Así es. Nuestro pastor siempre sale con algo profundo y esos son puntos que vamos a tener para poder desarrollar e enriquecer este tema que está poderoso. Comente. Ese punto que el pastor escribió es muy importante. Sí, el pastor del voy a repetirlo. Vamos a repetir ese punto porque es muy importante. No solo poder e influencia hay que tener voluntad de producir un cambio, porque hay muchas personas de poder e influencia y no cambian nada, solo su beneficio propio. Por ejemplo, este punto es muy importante porque cuando nosotros tenemos una influencia, vamos a hablar en el ámbito eclesiástico, un nombre que Dios nos permite tener a través de un don, de profecía, don de sanidad, ser pastor de una congregación, ser un líder imponente. ¿Para qué yo estoy usando? ¿Qué yo estoy haciendo con eso que Dios me dio? Si lo estoy haciendo para enriquecerme simplemente, si lo estoy haciendo para poder que mi nombre se vea en las redes sociales y no lo estoy haciendo para presentar a Jesús, hay un problema. Porque la influencia que Dios Padre nos entrega es para establecer su reino, es para que el nombre del Señor sea esparcido. ¿Qué le dio Jesús a los discípulos? La gran comisión. Ahora, id
y predicar este evangelio por todo el mundo, con la intención de que las almas sean salvas. Así es. Nosotros podemos tener un don, podemos tener una habilidad, pero si lo estamos usando para nuestro propio beneficio, nuestra influencia tarde que temprano va a desaparecer. Así es. Aunque podamos tener el poder, Así es. la influencia va a desaparecer, porque ahora eso sí, cuando tú presentas a través de lo que Dios te dio, dice acá uno le dio el don de sabiduría, está en el libro de Efesios, le dio el don de profecía, el don de milagro. ¿Qué haces con lo que Dios te entregó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La pregunta es ¿qué haces? ¿Cuál es tu intención con lo que Dios te entregó? Tú decías algo muy importante. Saúl, cuando se une a los profetas, él viene profetizando. Pero hay gente, voy a hablar, esto es muy fuerte lo que voy a decir. Lo puedo decir. Hay gente que quiere el don para poder sobresalir, pero no para impactar conforme a las escrituras en Jesús. Bueno, Wow. Dios mío, lo dije. Lo voy a volver a repetir. Hay gente que quiere tener un don. Hay gente que quiere un nombre. Pero ¿con qué intención? Para ¿Con qué resaltar intención? ello. Así es. Y así dice Dios, que Dios mira al altivo de lejos, De pero da lejos. gracias al humilde. Yo quiero declarar, usted me perdona un momento lo que voy a hacer, ¿me lo permite? Yo voy a declarar que Dios va a levantar. Es lo que puedo percibir por mi espíritu. Jóvenes, de hecho, hay jóvenes en esta iglesia. Puedo ver por el espíritu que están orando porque quieren impactar a Colón. Amén. No que quieren que su nombre sobresalga, sino que quieren que el Espíritu Santo, que la iglesia tome su posición. Así Y yo es. quiero declarar como hijo de profeta esta palabra profética, que Dios va a levantar en Colón, así como hizo en Nazaret. Podrá salir algo bueno de Nazaret. Le tengo noticia, Dios va a levantar una guarnición de hombres en esta generación, aquí en Colón, en esta casa, que van a predicar y van a impactar. Amén, Dios le Jesús. va a entregar don de sabiduría, don de palabra de ciencia, Gloria a don Dios. de conocimiento, porque quieren afectar a la juventud. Gloria a Dios, poderoso Una varón. generación que se preocupa, es una generación que Dios ha puesto un corazón para poder llevar el evangelio de Cristo a cada callejón. Mira, cuando nosotros estamos interesados en las cosas del reino, Dios nos apoya con su Espíritu Santo. Así es. Por eso que cuando en el libro de los Hechos habla acerca del Espíritu Santo, de que no se muevan si no son invertidos del Espíritu Santo, era porque Dios quería Afectar. que todos los discípulos impactaran Impactaran. a una sociedad que estaba perdida. Por eso que la primera predicación de Pedro tuvo tanto impacto que todo el mundo quedó atónico. Y Pedro no se quedó ahí, porque si hay algo que le interesaba a los discípulos era hacer la gran comisión. Y también me gusta Pablo. Pablo, cuando está llevando ese evangelio de Jesucristo, Pablo no está interesado de quién sí y quién no, sino que está cumpliendo con lo que el Señor le dio. Así Y por es. eso que cuando nuestro pastor habla de que hay gente que tienen dones, que tienen talento, pero están para su propio beneficio, perdieron el enfoque. Y hablando de una manera eclesiástica, hay mucha gente que han dejado de querer amar el evangelio por esa causa, porque hay hombres y mujeres que han cogido el evangelio para trastornarnos, pero la Biblia dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. La Biblia dice que en los postreros días esta clase de cosas iban a suceder, pero en esta hora estamos aquí hablando del poder de la influencia para que nosotros los que llevamos llevamos este evangelio podamos influenciar e impactar cada ciudad, cada provincia, cada lugar en la cual Y llevamos el evangelio de siguiendo Cristo. la línea que decía el varón, una generación genuina, Jonathan. Así es, así es. Una generación que va a usar el poder y la influencia que Dios le ha dado, no para enriquecerse ellos mismos, no para hacerse grandes ellos mismos, porque nosotros vemos la vida de Pedro y de Juan cuando subían al templo de la oración, ese poder que Dios le había dado, ese de nuevo, ese Espíritu Santo. Ellos no tenían riqueza, Jonathan, pero cuando ellos ven a ese pobre hombre que mendigaba, Jonathan, ellos no le pidieron nada a ese hombre, sino ellos le dieron. Entonces nosotros, yo creo que, y exhortación, porque cuando el Espíritu se mete a donde sea, Jonathan. No podemos poner restricción que solamente en lo oculto. El Espíritu se puede meter en este programa y el Espíritu está. Y el Espíritu se está moviendo. Y cuando nosotros entendemos eso, que Dios quiere levantar una generación genuina que utilice, porque mira el giro que dimos en el programa, que utilice lo que Dios le ha dado
ese depósito, no para enriquecerse ellos, no para hacerse grande ellos, sino para darlo al mundo y que sea solamente el nombre de Jesucristo exaltado. Yo creo que eso es el fin que Dios quiere para estos tiempos, que lo que Él nos ha depositado, que el poder que Él nos va a dar, que ese Espíritu Santo que Él derramará, no es para que nosotros nos hagamos más grandes, porque si nosotros podemos ver, hay muchas personas en las redes que te hablan de la palabra, hay muchas personas en las redes que hablan de muchas y ciertas cosas que nosotros entendemos y nosotros, wow, porque ahora está el TikTok, influencer, pero ellos no influencian a nadie, ¿tú me entiendes? Pero ¿para qué lo hace? Para su propia conveniencia, para su propio bienes. Pero cuando nosotros nos salimos de ese match y ahí entra Jesús, Jesús rompió esa estructura, Jesús no le pedía nada a nadie, solamente Jesús daba, hacía milagros, hacía señales y Él vino a entregarlo todo por nosotros. Yo creo que ahí las cosas van a cambiar cuando utilicemos ese poder y esa influencia para afectar a la tiniebla. Aquí dice nuestra hermana, hay un espíritu de avivamiento prometido a la iglesia de los últimos tiempos. Estamos perdiendo el tiempo en nuestros pensamientos. Wow. En vez de cumplir con el propósito de Dios, Está fuerte. para con esta generación. Este lugar se espiritualizó. Santo es el se puso Señor. Yo hace unos minutos el programa tomó otro rumbo. Estamos en el tema, pero obviamente conforme a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, sin duda alguna. Así es. Es importante lo que ustedes dicen, porque nosotros tenemos que entender que Jesús no tenía aquel momento el poder del rey. Así es. Pero tenía una influencia que cambió la sociedad, Así es. cambió la generación de aquel lugar. Ahora, para tener influencia, tú tienes que entender que tú no vas a poder influenciar a una multitud. Tienes que aprender a influenciar a un pequeño grupo. Wow. Jesús agarró a 12. 12. Ahora, agarró a los peores, a la gente que nadie quería. Así es. Porque Sí. cuando tú tienes a Jesús, tú no haces asesión de personas. Así es. Tú puedes ver más allá, a donde la gente estaba viendo a Pedro, que era un hombre que cortaba oreja. Dios estaba viendo a Pescador. aquel que iba con su sombra Así es. a sanar a los sanar enfermos, que era a través del poder de Dios. O sea, tenemos que ponernos los lentes del Espíritu en este tiempo Así para es. poder ser influencia y no catalogar a una persona porque la estoy viendo en un Apariencia. estado que no es el estado final. Por eso le vine a decir a alguien, tu presente no determina tu futuro. Lo que Dios va a hacer con alguien lo hace por encima de lo que esté pasando hoy. Por eso tú nunca puedes mirar a nadie por los brazos del hombro abajo. Así es. Porque ese que tú estás viendo es Mañana. mañana el que puede hacer una revolución en tu familia, Así es. en el país y en tu casa, Jonathan. Mira, yo quiero una pregunta porque la hermana Katy soltó algo que confronta. Ella dice, estamos perdiendo el tiempo en nuestros pensamientos en vez de cumplir con el propósito de Dios para esta generación, Jonathan. Hablábamos de propósito. Recuerda que cuando hablábamos de propósito, hablamos algo de que el que conoce su propósito sabe cuál es su destino. Así es. Entonces, como ya tú sabes cuál es tu destino, tú vas a caminar en ese propósito. Por eso que yo creo mucho en la palabra de Dios. Ya se dio una palabra, ya se te dio el Espíritu Santo, ya se te dio el don. ¿Qué estás esperando? Anda y ve por lo que se pierden. Ese es el llamado que Dios le da a esta juventud. Anda y ve por lo que se pierden, porque hay mucha gente que se están perdiendo. Así es. Y nosotros estamos esperando que sí, que no, que qué pasó, que van a decir. No. Levántate y anda. Dice la Biblia que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ahí me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque cuando Él habla de derramar su espíritu sobre toda carne, el Señor no está haciendo asesión de personas, aleluya. El Señor está haciendo que toda persona que tenga el poder del Espíritu Santo, cuando hable o cuando declare la palabra, otra persona sean recibidas. Ahora vamos al libro de los Hechos. Vamos para allá. Cuando Pedro fue llamado a través de una visión, le dijo, mata y come, el Señor hablando con él en un ayuno. Y cuando vinieron a buscarlo para que vaya a la casa de Cornelio, sucedió algo poderoso. Dice que Pedro, cuando llega a ese lugar, él no se quería mezclar, porque recordamos que los judíos y los gentiles no se podían juntar, no se podía ver. A pesar de que Jesús había roto ese protocolo, todavía Pedro mantenía eso. Pero Jesús y el Espíritu Santo todavía le recuerdan que Dios no está haciendo excepción de personas. Dice la Biblia que cuando Pedro hablaba, cayó un de repente en la vida de todos los gentiles. Que la casa de Cornelio.
Él dijo, wow, ¿qué está pasando? Y vemos el poder de la influencia del Espíritu Santo en esa escena. Porque estamos hablando de que los gentiles, gente que ellos decían que no podían recibirlo. Y Pedro, cuando entonces da la noticia a los ancianos, a la gente de reino, a la gente de rango, él dice, hey, señores, Dios está con ellos también. Así mismito como nosotros recibimos el Espíritu Santo, ellos también recibieron el Espíritu Santo. Yo estaba ahí, yo lo vi. Y eso es lo que Dios está esperando de todo hombre y mujer de Dios, de reino. Mira el tema, Jonathan. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Influenciarás a todo, en otra palabra. Convertirás a otro. En Judea, en Samaria y en los confines en Colón. Entonces nosotros tenemos el mismo espíritu, el mismo poder que tenía Pedro, pero me impacta mucho también el poder que cayó sobre Pablo, porque fue lo mismo. Entonces cuando Pablo llega a esas regiones donde adoraban otros dioses, donde había idolatría, Jonathan, con ese poder y con ese Espíritu Santo que había caído sobre él, ¿cómo él pudo impactar? Él influyó lo que él había recibido. Él dio lo que él había recibido. Y entonces, porque me quedé con estas palabras, estamos perdiendo el tiempo muchas veces con lo que Dios nos ha dado, sin saber que Dios nos está ahí respaldando, que Dios nada más está esperando que uno abra su boca y diga la palabra, suelte la palabra, que profetice sobre esos huesos secos y todo va a cambiar. Por eso que me gustaba estos tiempos cuando ayunaba Jonathan, porque el lugar ya, esto dio un giro, esto dio un giro, la verdad, 360, cuando el Espíritu se mete, que por mí yo de esto aquí, yo me voy, lo vamos para el altar. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa, Jonathan, porque Dios nos llama la atención de muchas formas. Dios nos está diciendo, te he dado poder y te he dado influencia, te he dado mi espíritu para que tú afectes al reino, para que tú hagas, para que tú influyas a otros y no otros a ti. Y nosotros debemos de entender esto en estos tiempos. Y yo quiero anunciar algo en enero. En enero vamos a tener el programa Refrigerio Espiritual. Nos vamos a estar trasladando a diversos lugares. Vamos a estar innovando para que la gente siga. Ya este es nuestro último programa de este año, Jonathan. Por eso que estamos cerrando y el Espíritu Santo está aquí. Está aquí con nosotros, mi hermano Yosimar. Así es importante que podamos entender un punto que ustedes decían en antes, que si nosotros no influenciamos a alguien de los hijos de la tiniebla, lo hará. Por eso que estamos, la influencia es todo lo que está pasando hoy en día. Estamos con las redes sociales, con la televisión, todo es el enemigo intentando influenciar. Por eso yo insto a los que están escuchando, hay que predicar, hay que decirle al mundo la verdad, que es la palabra de Jesucristo. Hay muchos influencers queriendo, como lo dije hace unos minutos, queriendo hacer de la suya. Los hijos de la tiniebla son más sagaces. Necesitamos nosotros tomar nuestra posición, y con la influencia que es la mayor que toda, que es la influencia de Jesús, necesitamos influenciar a esta generación. Por eso que dice la palabra, cuando llegue el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así es. Hallará fe en la tierra, porque nos están influenciando a decir que la oración pasó de moda, que el congregarse pasó de moda. No, espérate. Yo estoy en una nueva generación. El Espíritu Santo, Dios no cambia, se actualiza, pero a mí déjame con mis sendas antiguas, con esa senda de la oración, con esa senda del ayuno, con esa senda de los principios, de la santidad. A mí no me quite la verdad de Cristo. Que venga lo que quiera, que la Biblia hoy en día está en la tablet, me han influenciado, yo tengo la tablet, pero yo vivo conforme a lo que yo aprendí en la palabra. No me pueden influenciar. Incluso la influencia está llegando hasta el evangelio. Hay gente que dice que ya no hay que congregarse, que tú te congregas adentro. No, la Biblia dice, no os dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay gente que dice, yo no tengo que obedecer a mis pastores porque Dios me habla a mí. Negativo. Esa es una influencia diabólica. La Biblia dice, someteos a toda autoridad puesta. Nosotros tenemos que comprender que nos quieren influenciar para hacer que la verdad de Cristo no se cumpla. Pero estamos en una generación que Dios va a levantar hombres, aunque estamos en una nueva generación, con la primera senda, con las sendas antiguas. Yo creo que el Nuevo Testamento no deroga el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento es para cumplir con la gracia lo que ya escribió. Jesús dijo que no vino a quebrantar la ley, sino a que se cumpliese. No podemos. Hoy en día la gente no quiere obedecer en la iglesia.
Vemos gente que porque tiene un poquito de unción, están influenciados por el diablo. Dios mío. Puede ser que tú tengas más unción que tu pastor, más unción que tu pastora. Señores, eso es bíblico. Jesús se fue y le dijo a los discípulos, ustedes harán mayores cosas que yo, pero no que ustedes van a ser más grandes. El único que tiene el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios. Hay cosas que aunque tú tengas más influencia que tu pastor ora y tú la recibes. Porque en el mundo espiritual se respeta el poder de la autoridad. Tú puedes tener más unción, tú puedes tener el don que tú quieras tener, pero cuando tú estás influenciado a desobedecer a tu autoridad, tú estás bajo una influencia diabólica. Por eso que nosotros vemos este poder de la influencia y agarrarnos ese tema porque le meditaba mucho en Saúl. Nosotros vemos por qué Saúl quedó desechado, porque el vidente Samuel, el profeta, le había dado unas instrucciones, y aunque él era rey, él era el vidente y él era el profeta, y él tenía que seguir las instrucciones de su autoridad, de su líder, pero la presión, o podemos llamarlo la influencia del pueblo, hizo que él desobedeciera a lo que el vidente le había dicho, hizo que Saúl desobedeciera y él mismo hiciera el sacrificio, hizo que Saúl no matara a todo lo que el profeta le dijo que matara. Y entonces nosotros vemos que por la presión del pueblo, y muchas veces la presión de las redes sociales, muchas veces la presión de un amigo, muchas veces la presión de otra persona, otra influencia, nos influencia a cometer cosas malas, y nosotros mismos quedamos descalificándonos, Jonathan. El poder de la palabra es un poder poderoso. Lo que nosotros declaramos o da vida o mata. Así es. El libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 dice: hablar vida y esperanza influye positivamente en los demás. Ejemplo, Jesucristo con sus palabras dio dirección y propósito. Así es. Había una generación que no tenía ni dirección ni propósito, y éramos como ovejas que no teníamos pastor. Así es. La palabra que entonces el Señor decía, dice, eso no viene de mí, eso viene de mi Padre. O sea, el Señor vino a establecer la palabra en una sociedad donde no había palabra. Así es. Y cuando vamos al Génesis, ¿qué dio vida en esta tierra? La palabra de Dios dio vida. Cuando dieron, hágase el sol, hágase la tierra, hágase esto, hágase de la lo luz, otro. así es. ¿Qué sucedía? La cosa Inmediatamente. Jesús cuando vino aquí, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romano. Pero cuando vino la palabra, así es, el verbo hecho carne. Aleluya, cuando vino Jesús, las cosas cambiaron. Los pecadores empezaron a sentir esperanza, porque ellos eran hombres que no tenían esperanza, pero Cristo dijo, la influencia de la palabra, morir por todos los pecadores. La influencia de la palabra. Y entonces esa palabra que Él dejó, que hoy tiene vida todavía, esa palabra que Él dejó, es la que va a influenciar a esta generación. A esta generación, mira, en el libro de los jueces había una generación que no conocía a Dios. Así Miren es. eso, una generación que no conocía a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un legado. Así es. No dejaron un legado de la palabra. Por eso que nosotros estamos caminando bajo la obediencia. Usted hablaba de la obediencia. Nuestros pastores siempre nos han hablado. Escuchen, caminen por acá, vamos por acá. Y el que obedece es bendecido. Es bendecido. ¿Qué pasó con Josué? Así es. Mientras que el pueblo hacía fiesta, Moisés estaba en ayuno, él estaba en el medio. No estaba en fiesta, estaba esperando al profeta que estaba viendo la gloria de Dios. Josué no estaba viendo gloria. Él no estaba en fiesta, pero él estaba en la posición. Muchas veces la posición va a bendecir. Y entonces a través de esa obediencia vino la posición. Y entonces cuando adquirió la posición, pudo influir a un pueblo para poder pasar al otro lado. Sí es. ¿Me siguen? Porque entonces cuando Dios llama a Josué, le entrega lo que va a suceder con el pueblo, y entonces cuando él está en el poder, él influye a todo un pueblo a pasar hacia el otro lado. Voy a recalcar algo de este tema. Es que si tú no te dejas influenciar por tus líderes, por tus pastores, tú jamás pretendas que cuando te toque tu turno a ti, tú vas a poder influenciar a otro, Jonathan. Y alguien que jamás. no, y rompe un principio bíblico, porque la Biblia dice, si la fe de tu pastor es buena, síguela. Síguela, sí. El problema es que hoy en día estamos en una generación que quiere ser influenciado conforme a lo que ellos creen Lo que ellos piensan. y no lo que debe de ser. Así es. Porque cuando el pastor te regaña, señores, mira, antes de venir para acá, yo llamé a mi padre espiritual, él estaba viajando, él estaba en Texas. Yo le escribí, padre, me invitaron a un podcast para que usted sepa qué usted opina. Vale, hijo, vaya con todo. Yo estoy aquí legalmente. Así es. Y puede ser que yo no sea profeta, puede ser un ejemplo, pero yo voy a profetizar. ¿Sabe por qué yo voy a profetizar? Porque
vine El bajo manto. un poder de autoridad. Así es. Y esa autoridad me da la influencia de poder acceder y Así de es. poder ver lo que viene antes, poder percibir lo que estoy percibiendo, que por prudencia no lo puedo decir porque estamos en un tema, pero hoy en día necesitamos influenciar al mundo. Así La es. Biblia dice que la tierra está gimiendo Así por es. la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Los hijos de la tiniebla están influenciando. Están Señores, si influenciando. nosotros no influenciamos, alguien lo va a hacer. No, es que miren, Alguien lo va a la hacer. problemática que estamos viviendo, varón, que la gente ve violencia aquí, violencia allá, es porque la música, si uno se pone, uno pasa en los buses o uno pasa por un comercial y uno ve la música que, yo me pongo a pensar, la música que tiene a estos jóvenes así, tiene a las jovencitas así, porque le hablan toda clase de vulgaridad y entonces ya ellos lo van consumiendo. Y eso cuando penetra su corazón, penetra su mente, ya ahí eso lo internaliza y ya ellos quedan influenciados por esta música. Y entonces si los hijos de Dios, si nosotros los cristianos, los que tenemos palabra, y yo quiero que la gente sepa, lo que no puede hacer un psicólogo, lo que no puede hacer un psiquiatra, lo que no puede hacer un doctor, el cambio que no puede hacer cualquier libro para mejorar nuestra vida. Salen libros de que cómo alcanzar el éxito, salen libros de cómo cambiar tu carácter, salen libros de cómo cambiar y cómo cambiar, pero ninguno de esos libros va a cambiar a tu hijo. Tú lo puedes llevar para el mejor psicólogo de Colón, de Panamá, tú puedes llevar a tu hijo para el mejor doctor, para el que tú quieras, pero lo único que tiene el poder para influenciar y para cambiar a una persona es la palabra de Dios. Esa es la que tiene el poder, esa es la que me transformó y transformó Así a estos es. 3 hombres que tu mamá te decía, hey, cambia, ese camino no es para ti, cambia, esa senda no es para ti, mira, te va a ir esto, y tú no hacías caso. Pero cuando tuvimos un encuentro con la palabra entró atrás de nuestro hueso, y cuando ella entra en nuestro hueso, que entra en nuestro interior, ahí ella empieza a hacer el cambio exterior, Jonathan. Dice la Biblia en el ritmo de Romanos, capítulo 2. El libro de Romanos me enseña algo poderoso que lo tenía aquí. Capítulo 12, el verso 2 dice lo siguiente. Voy a leer el 1. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No aceptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que nosotros como hombres de Dios no podemos perdernos de la palabra. Así es. Ahora también está saliendo dogma, doctrina, herejía, están saliendo tantas cosas. O sea, que la influencia del maligno es alta también. Sí, pero es. nosotros tenemos que ser esa generación que está llena del Espíritu Llena. Santo, para que ni una de esas influencias Guerra de influencia, Jonathan. vaya a poder afectar nuestra vida. Así que, señoras y señores, le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, poderoso, bonito, hermoso. Podíamos estar aquí siguiendo hablando, pero todo tiene su tiempo. Todo ya, tiene su final. ya el tiempo se está quedando corto. Ya el Jonathan. tiempo no está aguantando el volumen. Vamos a tener que pedir media hora más. Sí, ya no está aguantando el volumen. ¡Santo! Yo quiero dejar, antes de poder finalizar, quiero poder pedirle a todos, y quiero hablar directamente a los jóvenes, Así es. lo que puedo percibir por mi espíritu, como Pablo le dijo a Timoteo: predica, no dejes de anunciar este evangelio, predica, joven, mira, tú tienes la fuerza, predica fuera y dentro de tiempo. Dios va a poner las palabras. No, pero yo no sé hablar. No tienes que ver si no sabe hablar. Dios te eligió. Moisés no sabía hablar, pero Dios lo eligió. No intentes pensar que va a ser con otra generación, Así es. que Dios va a hacer algo. Es contigo que me estás escuchando. De repente no tienes mucha Biblia, pero después que tú tengas rodilla, el Así Espíritu es. Santo va a poner palabra en ti y te vas a sorprender cómo te va a dar nombre, apellido, dirección. Es lo más fácil que existe. Solamente tienes que creer que cuando te pares a predicar, el Espíritu Santo estará contigo. Yo estoy viendo ahorita mismo por el Espíritu un movimiento. No sé por qué, pero quiero profetizarlo, si me lo permiten, nada más un minuto. Veo un movimiento que van a hacer en la costa. Dice el Señor, ese movimiento, yo voy con ustedes porque se van a ganar a los jóvenes. Veo también como un partido de fútbol
pastor, algo así, una cosa que van a hacer, algo juvenil. Dice el Señor, estoy con ustedes, vayan porque yo le entrego ese lugar a la juventud. Se lo entrego y prepárese para los próximos congresos de jóvenes en este lugar. No se va a caber. Viene una cosecha, y siembro esta palabra sobre el ministerio de los pastores del sí, una cosecha de jóvenes, una cosecha de doncellas, una cosecha de jóvenes que van a seguir expandiendo el legado de esta iglesia. Ellos podrán partir, pero su legado continuará. Esta iglesia no se caerá, porque van a levantarse hijos con el mismo ADN en esta casa. Yo bendigo a los padres de esta casa por la cobertura espiritual de mi padre, por el manto profético que me cubre. Yo profetizo un tiempo donde los jóvenes van a tomar la posición de predicar. Vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo. Dios les bendiga. Aleluya. Elías. Dios es bueno. ¿Qué más queremos? A los que se congregan, si hay algo que no podemos tomar, es cuando Dios habla. No podemos tomar en poco. ¿Y qué más queremos? Hay que avivar el fuego del don que hay en nosotros. Mira, hay algo que pasa, hay algo que pasa, Jonathan. Hay una diferencia cuando tú tienes la gana de ir, pero no es el tiempo, a cuando Dios te manda. ¡Wow! Dios Cuando mío. Dios te manda, ya tú tienes el respaldo del Señor. Pero cuando tú lo haces por tu propia fuerza, ya tú vas a hacerlo tú mismo cuando Dios no te ha mandado. Pero ya cuando Dios te está mandando y Dios no se equivoca, recibimos la palabra del varón, ha sido de bendición para nuestra vida, y el Gracias que tenga por la oído para invitación. oír, que lo reciba y créanlo. Solamente los que crean en estos tiempos, la generación que crea va a ver la gloria, va a impactar a Colón. Solamente los que crean. Esto es para el que cree. Bendición a todos. Bueno, señores, que no se hable más. Para el que cree, todo le es posible. Hay un aceite, hay una cosa terrible que está pasando en los últimos días, y solamente los que creen. Esto es para los que creen. Así es. Esto es para los que creen. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que creen. Así que en el nombre poderoso de Jesús le damos gracias. Saludo a todos. A Ninoca, a Richie Pérez, a la Sora Petra, a todos los que han apoyado este programa. De verdad, bendiciones, porque sabemos Katy, que sin bendiciones. ustedes no podemos hacer este programa.